Doctor Santiago Nieto, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Lo escucha mi compañero Hans Salazar y su servidor Manuel Pedrero. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, Hans? Muchos saludos a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. Díganos en dónde se encuentra. Bueno, voy a un evento a Saltillo y bueno, por problemas técnicos no pude comunicarme con ustedes por vía una aplicación que permitiera tener micrófono y cámara, así que bueno, así estamos en este momento. Correcto, doctor. Estábamos justamente planteando el tema de que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acompañado de políticos prominentes de Acción Nacional, fueron a la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, junto a Luis Almagro, a denunciar supuestas prácticas de intimidación, nexos con el narcotráfico, lavado de dinero, incluso huachicol, lo cual pues resulta sumamente indignante considerando del personaje que se trata, doctor. Si hubo un personaje en particular que tuvo en la mira estas actividades del gobernador Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, fue usted. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, es público que la Unidad de Inteligencia Financiera en su momento a mi cargo presentó una serie de denuncias en contra de este personaje y su familia por diversos elementos que nosotros consideramos que habían incurrido en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Básicamente, ¿de qué estábamos hablando? Primero, de una operación, ahora no solamente se trató de la unidad, también la Fiscalía General de la República hizo la investigación correspondiente, solicitó a la sección instructora, que en ese momento presidía Pablo Gómez en la Cámara de Diputados, para que se generara una sesión para poder presentar la imputación hacia el señor Cabeza de Vaca y que en su momento el Pleno desaforara, digamos, determinara la declaración de procedencia, que es el nombre técnico, para que efectos de que pudieran judicializarse las carpetas. Hubo un juez también en el ámbito federal que libró orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, y Cabeza de Vaca lo que hizo fue replegarse en términos pues paramilitares. Cerró el Palacio de Gobierno con tanquetas para evitar que se cumplimentaran las órdenes de aprehensión, y por supuesto estuvo promoviendo amparo para efecto de buscar que se suspendiera por parte de un juez federal el caso. Ahora, ¿qué fue lo que vimos? Y creo que esa es la parte fundamental. Este hecho en particular de atrincherarse, creo que lo pinta de cuerpo completo, igual que lo que estamos viendo recientemente en el tema de la persecución a las presidentas y los presidentes municipales opositores a su gobierno en el estado de Tamaulipas. Hay que recordar que Morena gobierna las principales ciudades de Tamaulipas, dando Tampico. Todas las demás ciudades relevantes son gobernadas por Morena, y esto pues ha generado pues un enfrentamiento y una tensión sin precedentes a partir de estas actitudes francamente autoritarias. Ahora, ¿qué fue lo que vimos? Primero, un tema de un contrato para la entrega de casi, estamos hablando de unos 14 millones de pesos que se invierten en una SOFOM, y la SOFOM los utiliza para mandárselos a Cabeza de Vaca de regreso con la finalidad de comprar un departamento en una zona residencial de la Ciudad de México. Al paso de los años, ese departamento es vendido en más de 4 veces el precio original. Por supuesto que siempre hay una plusvalía en ese tipo de operaciones, pero no podían tener una ganancia tan grande. Y la hipótesis de nosotros es que tanto en un caso como en otro se utilizó dinero proveniente de el pago de los moches por las reformas estructurales, entre otras cosas, o actos de corrupción, para poder hacer la compra y luego la venta de departamento a una empresa que también está vinculada con él mismo. Por otro lado, como también se hizo el conocimiento de la Cámara de Diputados, había casi 58 millones de pesos que el gobierno del estado de Tamaulipas contrató con una empresa, y de esos 58 millones pasaron 48 a manos de otro personaje, que a su vez le terminaría entregando o transfiriendo 33 millones a Cabeza de Vaca. Entonces, por un lado, esta operación fraudulenta inmobiliaria en la Ciudad de México, y bueno, finalmente, desvío de
Tamaulipas hacia el pecunio personal del señor Cabeza de Vaca, y bueno, por supuesto, todo la trama de operación inmobiliaria. Uno de las críticas del gobierno de Tamaulipas a la administración federal tiene que ver con el tema de energías limpias. Por supuesto que todos estamos a favor de las energías limpias, nadie está diciendo lo contrario, pero cuando las energías limpias son la construcción de campos eólicos en ranchos de tu propiedad o en ranchos de personas que son presuntamente tus prestanombres, estamos hablando de otra cosa. En realidad no se trata de una posición ecologista o ambientalista de protección al medio ambiente, sino de lo que se trata es de negocio. Y eso es finalmente lo que vimos con el caso de Cabeza de Vaca, y esa es finalmente pues la razón por la cual en las encuestas en el estado de Tamaulipas, pues Morena aventaja por más de 20 puntos porcentuales al candidato del PAN, que dicho sea de paso, si a una persona le dicen el truco, pues creo que ya debemos de empezar a preocuparnos de entrada, ¿no? Sí, doctor, muy buenas tardes nuevamente, soy Hans Salazar. Preguntar, una de las cosas que de verdad más lamentamos en este gobierno de la 4T es la salida de la UIF por parte suya. Honestamente no creo que sea el único que se lo haya dicho, porque se venía haciendo un trabajo excepcional. Yo fui testigo muchas veces en las mañaneras en las cuales tengo oportunidad de asistir, en todo este entramado que revelaba de todo tipo de mafias detalladamente, traía además un equipo extraordinario, me parece, por todo este resultado que tenía. Nos desconcertó mucho la salida, cosa que yo no quisiera ahondar tanto en ello, más bien en el trabajo profesional que venía haciendo. En algún momento en esta 4T lo veremos de regreso en alguno de estos cargos claves para combatir la corrupción. Y a ver, yo creo que es muy importante, primero pues señalar que ante digamos, el escándalo que se había generado en contorno a mi boda, yo preferí pues mantener mi lealtad con el presidente de la República, mi amor por mi esposa y por supuesto dar un paso al lado para efecto de no afectar al proyecto, porque me parece que eso es mucho más importante el proyecto de transformación de un país que una posición política individual. Segundo, sí me interesa, por supuesto, en este momento estoy en el ámbito de la academia, me interesa seguir en el tema del combate a la corrupción. Me faltó, por ejemplo, mencionarles en el tema de Cabeza de Vaca que estamos hablando de una familia que tiene 17 inmuebles en el extranjero, particularmente en Texas, y claro, por los que evidentemente se adquirieron a partir de la participación en el gobierno de este personaje, pero que termina adquiriendo bienes en otro país, ¿no? Esto implica pues no pagar impuestos en nuestro país, esto implica también el tema de el uso del espacio de la información pública para fines personales, lo cual en buen español lo llamamos corrupción. El grupo de personas en su entorno, pues también son personas que han estado generando actividades ilícitas o de conflicto de interés, de tráfico de influencias en varios espacios, y creo que eso es algo que lo que tenemos que seguir. Y en este grupo, pues por supuesto se encuentran exsenadores, uno de ellos incluso se encuentra en este momento en proceso penal privado de su libertad, y que por supuesto que a mí me interesa pues, seguir esta bandera y esta estrategia que ha planteado el presidente y muchas otras personas. El día de ayer estuve con Julio Menchaca y el primer punto de su agenda gubernamental de cara a la jornada electoral del próximo 5 de junio es precisamente la posibilidad de tener un esquema mucho más fuerte de combate a la corrupción y a la impunidad. Doctor Santiago Nieto, en estos momentos, ¿qué opina del trabajo del actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez? Usted estuvo ahí, ahora él se encuentra haciendo los mismos labores y pues dentro de lo poco mucho que pueda salir a los medios de comunicación, me gustaría saber su análisis del rendimiento de Pablo Gómez, el exdiputado federal, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera. No, yo no puedo hacer ningún pronunciamiento respecto a Pablo Gómez y la labor de la UIF. Yo creo que, al contrario, mi posición tiene que ser de apoyar
a la unidad y de no generar ningún tipo de cuestionamiento o de análisis, porque creo que cada ciclo es distinto y se cumplen ciclos y se cierran, y en mi caso pues el ciclo de la unidad de inteligencia financiera ya se cerró. Hoy es el momento de Pablo Gómez y él tendrá digamos la forma y las estrategias y sobre todo los motivos para actuar de un determinado sentido o de otro. Yo no puedo cuestionar absolutamente en nada, y al contrario, creo que la posición pues tiene que ser siempre pues de respaldo a la institución. Debo decir que yo me encuentro muy agradecido con el presidente López Obrador, que me permitió acompañarlo y apoyarlo desde ese espacio durante casi 3 años. Y bueno, pues lo importante es, sobre todo, insisto, que el proyecto y la gestación de una política de combate a la corrupción y a la impunidad se haga una realidad en nuestro país. Una pregunta con respecto al presidente futuro del doctor Santiago Nieto. ¿Se ve como candidato a algún espacio de representación popular? A ver, yo estaré pues donde el presidente López Obrador lo quiera, en su momento las personas con las que se vaya a caminar en el año 2024. Yo creo que es muy importante mantener una unidad en torno a un proyecto de socialdemocracia, un proyecto de izquierda, como el que actualmente estamos. Y a simple vista, México es un país que tiene más de 60 millones de personas viviendo en pobreza. Es necesario tener políticas de inclusión. Yo soy también un partidario de generar mecanismos que permitan contar con un mayor ingreso a los estados y al país en general, pues, para poder tener una mejor distribución a partir de programas sociales y otros mecanismos, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura. Pienso, por ejemplo, que podemos empezar a ensayar el tema de los impuestos verdes, de los impuestos ecológicos, para sancionar a aquellas empresas mineras, por ejemplo, o hacer pagar a empresas que estén generando actos de contaminación. Y eso podría ser una buena variable para que el gobierno, el Estado, tenga mayores recursos y por supuesto un tema de progresividad en la parte impositiva. Creo que hay muchas cosas que todavía se pueden seguir haciendo en este proceso de transformación del país y sobre todo de disminución de las enormes desigualdades sociales. Tenemos muchos problemas muy serios: trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, de armas, muchos de ellos vinculados con lavado de dinero, muchos evidentemente vinculados con corrupción. No podemos explicar la generación de grupos delincuenciales sin la corrupción política que les da cobijo, sin la corrupción judicial o ministerial que les termina generando condiciones o estructuras jurídicas de defensa a estos personajes. Entonces creo que falta todavía mucho por hacer, pero pues hay que reconocer que ha habido pues pasos importantes en la gestación de un nuevo modelo de organización política en México, y porque recordemos que desde el general Lázaro Cárdenas México no tenía un gobierno de izquierda hasta la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Doctor, ¿qué piensa de la reforma electoral que el presidente López Obrador ya presentó? Me imagino que ha tenido tiempo de leer la iniciativa, en el cual pues hace cambios profundos en torno a la forma en la cual se eligen a los representantes populares, sobre todo a los diputados y a los senadores, y también la forma en la cual se estarían escogiendo a los nuevos representantes de las autoridades electorales a través de justamente la elección de la gente, de la ciudadanía, de todos los ciudadanos de la República. ¿Qué opina de la reforma electoral y si ya ha tenido tiempo de verla y de analizarla? Bueno, yo lo primero que diría es que creo que el tema de la proporcionalidad pura es un buen elemento a tomar en consideración. Creo que el voto electrónico es también un muy buen elemento. Honestamente, no creo, y esto también ya lo ha planteado mi esposa, no creo que sea necesaria una reforma constitucional, bastaría una reforma legal, inclusive bastaría voluntad política de un grupo de consejeros que se han opuesto a esto de manera sistemática desde 2020 a la fecha, para poder hacer realidad el voto electrónico. ¿Y qué ventaja tendría el voto electrónico? Pues sería un voto mucho más barato, que permitiría, digamos, empatar la austeridad que plantea el presidente López Obrador y el abaratamiento de las elecciones, con certeza y posibilidad de que sobre todo las nuevas generaciones ampliamente tecnológicas puedan tener una mayor participación. Entonces yo creo que
tema sería un tema que nos permitiría abaratar los costos y que permitiría tener certeza respecto a los resultados. Aunque insisto, pues es algo que la consejera Carla Humphrey ha estado planteando en la mesa desde hace muchos meses y que ha habido una negativa por parte de varios consejeros de poder apoyar ese esquema. Correcto. Doctor Santiago Nieto, también aprovechando su presencia en este enlace telefónico, en su estado Querétaro, privatizaron el agua, prácticamente ya está consumado en un hecho en el Congreso local del estado de Querétaro, y bueno, esto ha llevado mucho revuelo, incluso posicionándose el presidente López Obrador en la conferencia matutina en torno a la privatización del agua en su estado. Usted, siendo oriundo de allá, pues nos gustaría mucho saber su opinión, si cree que justamente esta teoría de que los recursos están mejor dentro de las manos de privado para la administración de todo el pueblo, o si es un error que se cometió por parte de la administración de Fidel Curi, doctor. A ver, bueno, me faltaría nada más solamente comentar algo porque no quiero dejarlo de mencionar. Bueno, como todos saben, esto es consejería electoral, por tanto no puedo pronunciarme en el tema de la elección. Yo no creo que el camino sea la elección de consejeros y magistrados, sino más bien un tema de que pueda haber una apertura respecto a las transformaciones que están surgiendo en el país. Y yo creo que eso sí es factible hacerlo. Y recordemos que el próximo año, si la reforma constitucional no transita, vendrá en todo caso la designación de 4 nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, y vendrá la designación por lo menos de 2 magistrados y magistrada, en su caso, magistrado o magistrada de la sala, pero del Tribunal Electoral. Y este pues, es un espacio relevante para efecto de poder pensar que haya personas que tengan una ideología de izquierda, que puedan ver en términos liberales las leyes, y eso es absolutamente compatible con cualquier sistema constitucional. Pienso un poco en lo que sucede en el caso de la Suprema Corte Norteamericana. Los demócratas siempre están buscando que lleguen justice a la Suprema Corte que sean compatibles con pues las ideas liberales, con la defensa de los derechos, incluso con la interrupción del embarazo, mientras los republicanos buscan exactamente todo lo contrario. Yo creo que este tema pues, es un tema establecido por el derecho constitucional, por el sistema constitucionales del mundo, y vale la pena mantener ello, ¿no? Entrar en el entendido que Morena, teniendo la mayoría, tiene pues el compromiso de impulsar personas que estén identificadas con la izquierda, lo cual pues, no implica que se rompa en lo absoluto la imparcialidad. Y por otro lado, respecto al tema del agua, son 2 posiciones, digamos, 2 formas distintas de entender el ejercicio de un Estado. Hay quienes estén en una posición, pues, que eso es muy cercano con el PAN, más bien de carácter gerencial, ser gerentes en la organización del Estado, y hay posturas que son mucho más, digamos, estatistas, en el sentido de que el Estado pues, debe ser una instancia que medie. Es finalmente la gran discusión que tenemos entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, y creo que lo importante es ver en que nada garantiza el crecimiento y el desarrollo, sino más bien pues, el acierto en las políticas públicas. ¿Qué necesitamos? Pues políticas públicas y económicas que sean inclusivas, que permitan que más personas participen en las tomas de decisiones, que más personas participen en la actividad laboral, comercial, contractual, y con eso pues generar un mayor desarrollo en todos los ámbitos. Ahora, creo que lo que no podíamos hacer en México es estar como estábamos antes de este gobierno. Uno puro se beneficiaba solamente a una élite en perjuicio de los demás, y segundo, que generaba pues, corrupción desmedidos como los que estuvimos viviendo durante todo el peñanietismo. Adelante, Hans. Sí, pregunta sobre ya los presidenciables. Ya está puesto en las aspiraciones Ebrard, Sheinbaum, el propio senador Monreal. ¿Qué opina de ello? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Nos escucha, doctor? Muy poco. Le preguntaba, adelante, Hans, con la pregunta de nuevo. Si quieres, para que... A ver, ¿nos escucha ahí, doctor? Sí.
Correcto. Le preguntaba a mi compañero Hans Salazar sobre la sucesión presidencial, cómo veía la lectura de los aspirantes a la presidencia de la República en 2024, entre ellos Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, quien por cierto hace muy poco dijo usted que lo invitó el hoy canciller de la República en un primer acercamiento, el senador Ricardo Monreal, que hace poco usted estuvo en un evento de él, el propio Dan Augusto López Hernández, si nos pudiera platicar sus opiniones acerca de este proceso que ya está próximo a ponerse sabroso, doctor. A ver, yo lo primero que diría es que efectivamente tengo una amistad con Marcelo Ebrard y él fue el que me invitó y me presentó al presidente López Obrador durante la campaña de 2018. Por supuesto, pude trabajar muy bien con Claudia Sheinbaum, particularmente con Omar García Harfuch, los temas de combate a los grupos de delincuencia organizada en la Ciudad de México, el cártel de Tláhuac con la Unión Tepito, ante Unión Tepito. Pudimos también con Adán Augusto trabajar tanto en la época en que él fue gobernador como ya como secretario de Gobernación, algunos temas, y lo mismo con Ricardo Monreal, que se encaminó y hubo un apoyo para que pudiera salir un par de reformas que eran importantes para la Unidad de Inteligencia Financiera durante mi administración. Ahora, habría que sumarle ahí también a Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Yo lo que veo, honestamente, es que de parte de Morena, de parte del López Obradorismo, hay perfiles muy importantes, no solamente por, digamos, la estatura política que tienen, las actividades que han desarrollado. O sea, perdón, estamos hablando de un secretario, un canciller que ha sido jefe de gobierno, estamos hablando de una jefa de gobierno de la Ciudad de México, estamos hablando de un secretario de Gobernación que fue gobernador de su estado, estamos hablando del coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado. O sea, realmente estamos hablando de personajes de alto nivel, y yo honestamente del otro lado, en el lado de la oposición, pues no veo personajes. Lo que veo son crisis constantes de corrupción que involucran a personajes del PAN, llámese Roberto Gil o Javier Lozano o Cabeza de Vaca o Marco Cortés, y lo mismo con el PRI. Ahorita recientemente el caso de Alito en Campeche, que como ha sido investigado por parte de las autoridades locales, pues me parece un tema muy claro respecto a la suficiencia de personajes políticos que tienen una visión clara respecto al país, y por otro lado, pues una una coalición de grupos e intereses partidistas que en ideología son absolutamente incompatibles, ¿no? Yo quiero ver cuál es la posición respecto a la interrupción legal del embarazo, el matrimonio de personas del mismo sexo que tuvieran por un lado el PAN y por otro lado el PRD, o cuál es la postura que tienen respecto a la subrogación de vientre, ¿no? O cuáles los temas vinculados con el desarrollo o innovaciones tecnológicas, o la protección de, por ejemplo, los temas vinculados con violencia política o con violencia en contra de las mujeres. Yo no veo honestamente en la oposición personajes que tengan una agenda, una definición, o que estén generando estas reflexiones de cómo seguir mejorando las condiciones del país, el desarrollo económico y, por supuesto, disminuyendo las desigualdades sociales, que es uno de los temas fundamentales. El otro tema que para mí es importantísimo es la seguridad, y la idea de poder estar trabajando en un esquema que involucre seguridad, prevención del delito, procuración de justicia, impartición de justicia, ejecución de penas, inteligencia civil, militar, financiera, para generar mejores condiciones de combate a los grupos delictivos que finalmente tienen los ingresos que tienen, pues, en gran medida por el consumo de drogas en Estados Unidos, y los temas vinculados con los delitos que están en este momento ellos desarrollando, como puede ser la extorsión, el cobro de piso
el tráfico, la trata de personas, etcétera. Creo que tenemos un gran país, eso hay que recordarlo, y creo que tenemos una enorme posibilidad de seguir avanzando en una transformación positiva de la República Mexicana, en desterrar los vicios anteriores y, por supuesto, en generar mejores condiciones de seguridad y de paz para las mexicanas y los mexicanos. Doctor Santiago Nieto, en nombre del equipo de los Reporteros MX, le agradecemos bastante su tiempo, que se haya conectado con nosotros, incluso agradeciéndole el esfuerzo ahí por el tema audiovisual, pero no pasa absolutamente nada porque aquí tenemos el enlace telefónico. Decirle que el chat en vivo de los Reporteros MX y de Sin Máscaras le envía un fuerte abrazo a todos los usuarios conectados. Y éxito, también les desea mucho éxito en sus actividades académicas, ya de vuelta ahí en la educación, doctor Santiago Nieto. A nombre de mi compañero Hans Salazar y su servidor, le enviamos un fuerte abrazo y éxito en todas las actividades que vaya a desempeñar en el futuro. Igual, pues un abrazo a ambos y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Cuídese mucho. Hasta luego. Pues ahí está, el doctor Santiago Nieto Castillo, señor Hans Salazar, en vivo y en directo, en Sin Máscaras, a través de los Reporteros MX, con declaraciones bastante interesantes.